Comienzo porque el abuelo, que se llamaba Josué, en libanés, vino y armó en partes, él vino en el 1870 según los datos que tengo de él, ¿no? Él tenía el primer almacén de ramos generales ahí en el Camino de los Nogales y él tenía también como era ingeniero forestal, o sea, también estudió todo lo que es vivero. Él trajo muchos frutales de Francia. Él vivió 10 años en Francia y luego vino acá con todos esos frutales y armó una chacra muy grande, no me acuerdo la cantidad de hectáreas, donde tenía de todo tipo de frutales y él fue también el primero que hacía injertos. Y tenía ese local que luego de un temblor que era todo de adobe se cayó, ¿no? El camino está, sí, es el camino, estaban las familias Cona, la familia Pastorino, Pastorini, y algunos pobladores más de esa época que, no sé, había una familia llamada Centeno, creo, y más o menos. Ahora hay varias chacras ahí, pero sería cerca de Saldice, la chacra del abuelo, a donde ahora mi prima tiene un poquito de un vende flores, Ángela. Y bueno, toda esa chacra estaba con frutales que eran de producción muy grande, tenía mucha cantidad de frutales el abuelo, y tenía el ramo generales en ese lugar. No era en la casa, como se dice en la historia, sino tenía un local aparte, al lado. Y bueno, recibía mucha gente, vino mucha gente también de Francia, que él tuvo en su casa, y, y tuvo 3 hijos. Y se casó con Emma Carrasco, que era de pobladores antiguos que también vinieron de Chile, y vinieron a caballo. El primero fue Abelino Carrasco, que tengo datos del 1870 también. Él vino a ver, le gustó el lugar y trajo a la familia. Creo que la mujer era apellido Pozos, no tengo muchos datos de ella. Y bueno, estuvieron arriba en Los Repollos, ahí vivían. Tenían chacra, criaban animales y ellos vivían llevando y trayendo animales para pastar desde Chile a acá, según depende del clima, ¿no? Iban y venían. Y bueno, así vivían ellos, lo que tengo de datos, ¿no? De esos abuelos. Y después tengo el abuelo que era apellido Pastorino, Enrico Pastorino, que bueno, está la calle Enrique Pastorino de él. Y de José Oglialdín también hay una calle. Bueno, Enrique Pastorino se dedicó el último tiempo a criar vacas y ordeñaba vacas y vivía también de hacer huerta y vender papas en Bariloche, que las llevaba en un camión. Qué interesante. Sí. Y bueno, esa era la vida de los abuelos, cuando no había nada en Bolsón, eran bastante autosuficientes. También me he enterado por otros abuelos que ellos, digamos, vivieron más años, de los libaneses, de la rama de los libaneses. El abuelo Alewi fue uno de los muy amigos de mi abuelo, que también vivía ahí cerca en el hoyo, ¿no? Y él me contó que hacían trueque y entre ellos se ayudaban, ¿no? Se construían la casa. Y una vez terminada la cosecha se juntaban a compartir y a hacer trueque de lo que tenían. Y pasaban 15 días o un mes juntos, en una casa o en otra casa. Bueno, esos son muy lindos recuerdos de los que me han contado esos abuelos. Y bueno, ellos se conocían mucho, Alewi con mi abuelo Ulieldín, y el abuelo Ulieldín también era muy amigo de los Serieldín. Muy amigos, ellos eran como familias. Y bueno, esos son todos los datos de los abuelos que tengo. Después, mi abuela Carrasco, bueno,
tengo el dato del tatarabuelo que vino en el 1870 acá, que no se sabe mucho de él y no hay fotos tampoco. Ajá. Desde esa época creo que no había ni máquinas de sacar fotos, supongo, porque no había nada. Y esos abuelos iban a Chile y venían desde Chile y pasaban por el Paso León, donde estaban los monteros. Ujú. Y todas eran dos Carrasco, primero y segundo, Avelino Carrasco. Y la abuela, que era hija del segundo Avelino Carrasco, ella se había también criado acá y tenía, creo que 7, 8 hermanas. Eran mucha cantidad de hijos los de ellos. Ujú. Y ella, bueno, vienen de descendencia porque otra Carrasco también se casó con Andén. Hay distintas ramas, digamos, ¿no? de esas mujeres que se casaron con libaneses. Mi abuelo trajo los primos, que también eran como 4 o 5 los primos de mi abuelo, que algunos fallecieron acá, otros se volvieron, se casaron con una mujer de acá y se fueron para allá, para el Líbano. No sabemos nada. Ujú. Me gustaría ir a conocer toda esa familia allá, pero bueno, como siempre hay problemas de ciertos problemas de guerra, si eso uno no viaja, no se comunica. Y en Italia me gustaría ir a conocerlo, también la familia de Italia. Ujú. Y de los Carrasco, bueno, he ido a España y he visto el pueblo de los Carrasco allá, porque ellos vinieron de España, de Andalucía, eran andaluces. Y bueno, eso es todo lo que más o menos fui armando de toda la familia mía. Así que esos todos los recuerdos que tengo y cómo vivían, cómo la abuela tenía, por ejemplo, la abuela Carrasco en esa chacra de, no sé qué decirte, qué cantidad de frutales. Trajo cereza, manzana, pera, ciruela. Y también mi madre se acuerda que en esa época plantaban melón y sandía acá. Que es un recuerdo inolvidable porque Ujú. acá en el lugar no hay mucho recuerdo de la fruta que había antes. Se ve que había un muy buen microclima en el lugar. Ajá. Y bueno, así que mi abuelo también hacían todos huerta porque era la única manera de mantenerse. Y de los animales, ¿no? Que criaban. Y fue mi infancia, muy tranquila, muy feliz. Hermoso lugar y con una tranquilidad impresionante de poder estar, digamos, no habían casi autos, entonces jugábamos en la calle, jugábamos a las escondidas con 15 o 20 chicos del barrio. Ujú. Y bueno, y teníamos muy lindo recuerdo hasta ahora. Tengo los compañeros, amigos de esa época, ¿no? Que nos conocemos de muy chicos. ¿Te acuerdas de algunos de ellos, nombre y apellido? Sí, yo jugaba con Mónica Nasif, Silvia Nasif, eran los de mi barrio, digamos. Después estaban las hermanas Suchowski y la familia Demich, todos ellos eran más o menos mis vecinos, ¿no? Del Ujú. barrio. Y cerca de ahí mis abuelos tenían las vacas, que era acá camino a lo de Adrión, ahí mi abuelo tenía Ujú. las vacas en ese lugar, así que era un camino de todos los días. Y después la familia Águila Alewi, que por eso mi mejor amiga era Cookie Águila. Y bueno, al ir todos los días y estar su abuelo viejito en casa, él me iba contando todo lo que hizo mi abuelo libanés, cómo hacían, cómo Qué vivían, interesante. qué libros leían, porque en esa época hasta leían Khalil Gibran ellos, Ajá. que nosotros hoy lo vemos como bueno. Eh, y así que esos recuerdos, él me fue contando lo de mi abuelo, porque mi abuelo murió bastante joven para mí, a los 60 y algo, ¿no? Y así fui juntando los datos de la familia, de cómo vivían. Y ¿Y a qué escuela bueno, fuiste vos? a las 140. Ajá. Mi maestro fue Félix Merino, tenía varios maestros de ahí. Mi nina también, mi nina Saldice, también la mamá
Sonia Tornero, que era la directora de la escuela 140. Y ahí en la escuela 140 es como que hicimos toda la primaria, todo el grupo, digamos, de vecinos, porque nos tocaba ir ahí. Y después ya fui al Instituto Estrada. Ahí estudié, digamos, la secundaria, ¿no? Claro, ya eras adolescente. Sí. Y tengo muchos recuerdos también del padre Feliciano Felice. El padre Feliciano, que fue el que me bautizó, él venía todos los días a la casa a verme y bueno, a dibujar conmigo, así que éramos muy poca gente pero muy unidos, con mucha, digamos, alegría cuando nos juntábamos, las familias. Después tenía una abuela que no era mi verdadera abuela, pero era mi abuela postiza, digamos. Ella había estudiado cocina con Petrona Gandulfo, así que hacía unas reuniones de comilonas, digamos, como decimos, muy grandes, ¿no? Donde iba casi medio pueblo y hacía cantidades infinitas de distintos platos. ¿Cuál era su nombre? Ella se llamaba Cristina Kessler. Era la mujer de Guío. Ellos vivían ahí al frente de Granoller. Granoller también venía a esas, cuando nos juntábamos, Navidad, Año Nuevo y distintos cumpleaños de la gente. También la familia Steiner, con los chicos Steiner, y bueno, no recuerdo más ahora, pero bueno, son mucho tiempo, ¿no? Y bueno, y como no había muchos sucesos, digamos. Claro. Pero sí me acuerdo del tocadisco, de los discos. Ya más adolescente. Ya más adolescente. Entonces nos juntábamos a escuchar música, ¿Con bailar, en la casa de esa abuela. Por ejemplo, segundas primas que tenía Castiñeira, Graciela y María del Carmen, y la mamá, y la otra tía Ana María Pastorini, y nosotros somos Pastorini, porque desde Italia, cuando viajaron en barco, le pusieron a uno Pastorini y a otro Pastorini. Bueno, somos de la misma familia. Y bueno, con la otra abuela que vivía en el Camino Viejo, que era Carrasco, Emma Carrasco, también los recuerdos muy grandes de toda la chacra y de los frutales y de lo lindo que era ir ahí, y pasábamos tiempo con ella, nos quedábamos a dormir. En esa época no había electricidad ahí en la chacra, había muy pocas cosas. Claro, ¿y la electricidad cómo llegó? Después de años se puso ¿Te la acordás de electricidad. eso? No Había me una acuerdo cooperativa, en qué año, creo, ¿no? Pero bueno, al comienzo el que empezó a hacer obras de electricidad y esas cosas fue el hermano de mi abuelo, que fue Carlo Pastorini, el hermano, ¿no? Que vino acá y se casó con María Ascona. Bueno, él organizaba y quería hacer, lo que yo sé, una usina desde el río allá del Azul, un generador quería hacer para dar electricidad. Pero bueno, después quedó medio trunco porque creo que vinieron compañías de electricidad, que es lo que hay hoy, creo. Y él tenía una manera de generar electricidad para el pueblo, pero para poca gente. Y después el otro recuerdo era cuando nevaba medio metro en el pueblo y quedaba un mes la nieve, que cada vez fue menos, fue mermando, ¿no? Eso. Y bueno, estaba la Plaza Pagano, a donde íbamos a jugar también, y era un lugar bastante especial porque se cortaba la ruta un mes y no había electricidad. Teníamos que estar con velas o esos otros que recién salían, los sol de noche que le decían, ¿no? Bueno, y con eso nos pasábamos el invierno.
Y era muy lindo porque era muy tranquilo, es como que se cerraba todo y quedaba la gente del lugar. Cómo fue cambiando todo el lugar y a medida que fueron, digamos, la gente como que fue necesitando hacer más, generar más trabajo, porque costaba mucho sobrevivir acá. Ujú. Era como que había pocas cosas, había que cuidar mucho hasta que venga, digamos, los camiones que venían a traer distintas, por ejemplo, queso, una hormas de queso, ¿viste? Queso de rallar, queso cuartirolo. Venían camiones con distintas mercaderías que había que comprar, ¿no? Y para que te dure unos meses, hasta que volvían a entrar esos camiones. Ujú. Todos esos recuerdos lo que tengo de cómo teníamos que fraccionar muchas cosas para vivir acá. Y bueno, mi padre en el 62 por ahí empezó a vender Citroën acá, que los trajo de Bariloche y trabajaba con la familia Pasqui de Bariloche. Y ahí él en el 60 puso la primer casa que vendía electrodomésticos y esas cosas. Y me contó, él tenía una moto Norton con la que iba a Bariloche con mi madre y a veces mi hermano, que era chiquito. Yo recuerdo andar en esa moto y yo tenía 3 4 años. En esa moto él trajo la primer cocina a gas y el lavarropa. Y después empezó a venderla con la familia Pasqui, que tenía la técnica, se llamaba la técnica el lugar. Que era céntrico, aquí nomás por donde está el gran Claro, supermercado, ¿no? al lado, ahí está el local de mis padres. Ajá. Sí. Que Bueno, está entre la que es avenida hoy y una diagonal. claro, Líbano, Ajá, atrás. Ahí ajá. vivían mis padres, en ese ¿Y qué lugar. vecinos tenías por ahí en esa época? En esa época, bueno, ahí al lado había creo que un serialdín que tenía una casa con una bandera del Líbano, me acuerdo de chica. Después estaba eh, Fabricio, que tenía la venta de la farmacéutica, digamos. Ujú. Don Nasif, don Antonio Nasif, que tenía el kiosco donde íbamos a comprar caramelos. Después al lado estaba, de ahí, de ese lugar, estaba también don Test, que tenía el hijo a Nico Test. Ujú. Bueno, pero yo ahí fui a vivir como a los 15. Antes yo viví allá cerca de la estación de Jalil, en Ajá. una casa que se llamaba la Casa de Escaso, el lugar a donde mis padres tenían la técnica, digamos, el principio de ese lugar, la técnica, a donde vendían todas cosas de electrodoméstico, cocina a gas, y siempre me quedó el recuerdo de mi padre contándome de cuando trajeron las cocinas a gas que la gente les tenía terror, pánico. Ujú. Ujú. No querían usar la cocina a gas. Les costó un montón vender cocina a gas. Por ¿Y, la y, garrafa, porque había que prender una llama. y las No, garrafas de dónde venían? todo de Bariloche, todo de Bariloche. Ajá. No, no, porque acá usamos la cocina a leña. Y bueno, mis padres vendían eso y mi papá tenía un taller para arreglar Citroën, porque también vendía Citroën. Y después se mudó acá a la San Martín y Líbano, Ujú. con el taller y el local de venta de electrodomésticos. También mi padre antes tenía una compañía de colectivos de Bariloche, Ajá. tenía la Perito Moreno, ¿no? Ajá. Ellos tenían colectivos Leyland, que yo recuerdo haber andado en esos colectivos. Más o menos en el 63, por ahí. En el 63 mi padre, bueno, contaba que estaban esos colectivos con los que llevaban a la gente a Bariloche, que demoraban horas, el camino estaba cortado por la nieve. Tenía que atravesar el lago en parte para llegar a Bariloche. Era una odisea ir a Bariloche. Mm. Y bueno, todos esos recuerdos nos contaba él. Hasta que, bueno, no sé, quebró la compañía y tuvieron que dejar.
pero él se dedicó bastante a eso, a llevar ciertas personas y contaba de esas personas que iban. Y bueno, en esa época eran muy pocos habitantes, pero necesitaban ir, y creo que eran 8 horas llegar a Bariloche, Ujú. 8 o 10, depende cómo estaba todo. El No famoso sabían cañadón si, de la Mosca. claro, no sabían si Claro, llegaban a claro, Bariloche y si después llegaban a Bolsón. claro, claro, claro. Y bueno, era muy dura la vida para él, Ujú. porque arreglar bajo la nieve un colectivo, por ejemplo, era muy difícil. Sí, aparte como sociedad uno tiene la imagen de que eran todos unidos, ¿no? Como que Sí, incluso con los éramos una oficios, familia. qué sé yo, el electricista si Sí, había, el pintor, sí. el Yo albañil, el recuerdo carpintero, ¿no? al doctor Benzano, Ajá. con todas sus anécdotas y su... En el negocio mis padres, que era digamos, la venta de... Vendían repuestos, vendían las baterías, las pilas, porque como fue el primer negocio de eso, bueno, tenían de todo, los foquitos para las linternas. Ellos tenían un lugar a donde estaba la caja del dinero y abajo tenían un lugar donde estaba el diario y el rollo para envolver. Yo me metí ahí siempre y escuchaba las conversaciones de ellos, ¿no? Y cuando venía Benzano para ahí era lo más, porque empezaba a contar cuando iba a Chile, caminando, y que bueno, tenía una anécdota con los Pumas, y me Ujú. quedó siempre guardado y grabado eso, ¿no? De que, por ejemplo, él una vez fue, los Pumas lo quisieron, lo habían querido atacar y bueno, y hacía grande fuego. Y tenía como, se había hecho como una bolsa de dormir muy gruesa. Ujú. Y dice que se metió ahí en esa bolsa cuando vio que venían Pumas y se cerró y que lo tiraban de un lado al otro y no le habían podido hacer nada. Bueno, Qué me gracioso, qué lindo, quedó qué hermoso. un recuerdo que era como, bueno, anécdotas como muy de películas, digamos, Ujú. ¿no? Y bueno, y así cuando venía él, que hablaba o de las hierbas medicinales o el gran recuerdo más grande es cuando fue la charla que tuvo de lo que era el Plataforma y el Tres Picos, Ujú. de sus viajes ahí, de lo que él veía del Plataforma, que era un lugar muy especial. Y bueno, fue tanto el recuerdo que yo un día hice una vuelta al Plataforma para conocer lo que él dijo de ahí. Es impresionante el lugar, ahora está muy caminado y ya, Sí, bueno, claro, estamos claro. perdiendo, digamos, los lugares. ¿Y cómo era Benzano, como físicamente, como persona? ¿Te acordás de la voz que tenía? Sí, una voz muy pausada. Él era muy amigo de mi abuelo, el abuelo italiano, también de mi abuela Carrasco. Él iba mucho a la chacra y la pasaba a visitar siempre a la abuela Carrasco. Y ella contaba, ¿no? De que ella lo invitaba a comer, porque él siempre estaba caminando. A veces se olvidaba el auto Maitén y venía todo caminando. Y bueno, una persona muy especial. A mí me dejó un recuerdo muy fuerte, digamos, el doctor Ujú. Benzano. Y con mis abuelos también, las charlas con mis abuelos, yo vivía escuchando a Benzano. Desde un abuelo al otro, siempre cuando él llegaba era bienvenido en todo este... Mis abuelos lo querían mucho y mi abuelo el italiano tomaba mucho sus remedios, ¿no? Ujú. Los preparados de él. Y él también, mi abuelo el italiano, era muy, digamos que a él le interesaban mucho las hierbas medicinales. Y con Benzano tenían charlas largas sobre los remedios, digamos, naturales. Y acá encontraban Y acá hierbas. había muchísimo. Ujú. Yo aprendí de mi abuelo también. Ajá, Yo al día de hoy uso mucho plantas medicinales, no tanta farmacia. claro, Porque claro, ya me acostumbré y es como, veo que el efecto que me hace y lo mal que me hacían los remedios cuando era chica. claro. Entonces me quedó que yo necesito seguir con esas terapias, digamos. Bueno, aprendí mucho de los abuelos en ese sentido porque antes no había farmacia, no Claro. había médico. Benzano era uno de los primeros también que llegó acá. Y ¿Y cómo también hacía la población con la cuestión sanitaria cuando había enfermedades no habiendo médico? ¿Había alguien mm, que curaba algo de eso?
estaban las curanderas. Ajá. Algunas curanderas habían, que sabían de medicina, digamos, desde Chile, lo que se sabía de acá, lo que podían curarse. Mi abuela Carrasco, que vivía allá en la chacra, ella sabía mucho también de medicina y de hierbas medicinales. También. Ujú. Todos mis abuelos sabían de hierbas porque tenían que sobrevivir acá. Claro. Hasta que después llegó, bueno, Benzano, el doctor Herman también. Fue Ujú. uno de los primeros médicos también que vinieron acá. ¿El año no te acordás más o menos? ¿O la edad que tenías vos? Yo no me acuerdo tanto de Herman, sino mi madre se acuerda del doctor Herman, porque mi madre todavía era una joven y ahí llegó el doctor Herman con la señora. Y bueno, se acuerda mi madre que él la operó de apendicitis, el doctor Herman. Ujú. Y después el otro médico que vino fue Fattorini. Pero bueno, Benzano era uno de los primeros, El pionero. que se decía que si él estaba en la montaña, él les había dicho a la gente que si necesitan ayuda tenían que prender un fuego y hacer señales de humo. Y él bajaba, porque él estaba estudiando todos los lugares, ¿no? Arriba del Piltri, esos lugares. Y bueno, y así fuimos juntando las anécdotas de Benzano. Yo a través de lo que escuché mientras estaba de niña sentada con los abuelos escuchando cuando venía Benzano. Me parecía una persona impresionante. Todo lo que sabía ella, ¿no? Esa persona, ¿no? Ujú. Impresionante, sabía de todo, era como un libro abierto. Sí.